María Luján Batallán está buscando títulos. Alberto Lestelle, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? María Luján Batallán te saluda. María Luján, qué placer, tanto tiempo. Ay, ¿Cómo sí, estás? lo mismo. ¿Cómo andas? Muy bien. Bien, querida, muy bien. Felizmente. Ahora mejor escuchándote. Gracias. Alberto, vos sabés que en este último tiempo y sobre todo hoy en el Día Mundial cuyo objeto es que la gente se junte para que se despenalice la marihuana y para promover el cultivo personal y la utilización de la marihuana con fines, curativos. Justamente me parecía que vos, que sos aparte médico, que tu hija también es médica, que es una genia, también que trabaja con pacientes oncológicos, que me cuentes cuál es tu opinión en un día como hoy, por ejemplo. María Luján, una cosita, soy farmacéutico. Farmacéutico, perdón. Mariana, la médica. La médica es ella. Que en este tema puntual sé bastante más que Marianita. Ah, bueno. Bueno, no, dicho esto, María Luján, ahora hablando ya formalmente. Mira, me hubiese gustado que la gente se conmemorara un día para tratar de hacer algo por la seguridad integral del ser humano en el mundo y específicamente más en Argentina. Pero de todas maneras, estas cosas hay que admitirlas como reacciones normales de aquellos que creen que con esto pueden vivir una vida mejor y bueno, cada uno la ve a su manera. Yo tengo en ese sentido un criterio absolutamente distinto. Creo que hay una tremenda confusión con respecto a los usos de las drogas ilícitas, así como también al uso indebido de la droga lícita, pero estamos hablando de drogas ilícitas, por lo menos hasta ahora en nuestro país, vamos a ver más adelante. Esas confusiones pasan desde confundir, valga la redundancia, la despenalización con la legalización. Pasan por no conocer muy bien, en el caso puntual de la marihuana, los efectos adversos del tetrahidrocannabinol y otra serie de cosas más. Hay gente que impulsa esto que puede estar informada, pero desinforma a la gente en general. Y esto no es novedoso ni va a dejar de serlo en un futuro inmediato. Pero cuando se vayan dando las circunstancias que se van a ir dando en aquellos países como por ejemplo Holanda, que en su momento legalizó el consumo de la marihuana y habilitó a través de una ley específica los coffee shops, que después terminaron cerrándose habida cuenta de los descontroles que se producían por no haber previsto lo que se iba a producir. A medida que vayan pasando estas cosas, la gente misma y los gobiernos mismos que impulsan medidas de esta naturaleza se van a ir dando cuenta de los errores que cometen. ¿Qué efectos medicinales tiene realmente, si es que lo tiene, lo que es la marihuana? Bueno, la marihuana tiene como efecto medicinal secundario, ¿no es cierto? Es un analgésico no potente, pero es un analgésico al fin. ¿Cuál es la diferencia entre que me tome una aspirina o un ibuprofeno con el que me fume un cigarrillo de marihuana? No, nada que ver. El índice analgésico de un ibuprofeno debe ser 30 veces superior al de la marihuana. Una aspirina debe ser 25 veces superior al de marihuana. El riesgo fundamental es que no se utiliza como anestésico o como analgésico. De ninguna manera, se utiliza como euforizante. Por el principio activo que tiene, que da esa euforia, que es el tetrahidrocannabinol, sin tener en cuenta el efecto primario que tiene el tetrahidrocannabinol, que es disolvente de la mielina. Aclaremos a la gente que la mielina es la capa protectora de la neurona, sí, que es la que defiende a la neurona de la intemperie, por decirlo de alguna manera. Esa mielina, una vez que es quitada, disuelta por el tetrahidrocannabinol, deja a la neurona pelada, por decirlo de alguna manera, como si a la cáscara, a la papa se le sacara la cáscara, sí, y se oxida mucho más rápidamente, comienza reacciones adversas como son los cambios de conducta, como son las depresiones, como son las alteraciones de la neurotransmisión, como son los estados de ansiedad, etcétera, etcétera, que se van supliendo después con el aumento del consumo de la marihuana, y cuando este aumento de consumo de la marihuana no alcanza a ser el efecto deseado, ya se pasa a una droga un poco más pesada que esta, que generalmente es la cocaína.
Alberto, sí. Lucila Díaz Castelli te saluda, ¿cómo estás? Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Justo, mira, lo que estás diciendo es no solamente que tiene, digamos, efectos malos en las personas a nivel neurológico, sino que además se pasa otra cosa. ¿Cuál sería, digamos, el fundamento del Estado para poder aprobar una legalización de algo que en realidad hace mal? ¿Cómo fue en Bueno, Uruguay y cómo es en Holanda, por ejemplo? Porque realmente no se comprende. Lo de Holanda, vamos a hablar de Uruguay, y con lo de Uruguay, que lo conozco bastante bien, te voy a dar Aparte es más parecido, Alberto, a Uruguay a nosotros que lo que Sí. puede ser Holanda en cuanto a, bueno, a costumbres, culturas y demás, ¿no? Uruguay es más parecido a nosotros en cuanto a cultura, por supuesto, Obvio. es una provincia más de nuestro país. Deben Por lo estar tanto- chochos los uruguayos con lo que dijiste. ¿Perdón? Deben estar chochos los uruguayos con lo que dijiste. No, te aseguro, yo voy seguido a Uruguay, hay una hermandad muy grande y una confraternización muy grande con Uruguay. Quizás transitoriamente y por el momento, habida cuenta de algunas situaciones políticas, no nos quieran tanto como hace 5 o 6 años atrás. Pero ellos también se consideran muy tan rioplatense como nosotros, nos separa un abundante charco de agua, pero en definitiva las culturas no son muy disímiles. Yo les voy a comentar rápidamente, primero lo que pasó en Holanda, ya es historia porque tuvieron que dar marcha atrás con los coffee shops. Y les voy a comentar lo que está pasando en Uruguay. Creo que se han metido en un berenjenal. El gobierno de Uruguay, sin estudiar muy profundamente, y esto es un improperio quizá de parte mía, pero ahora cuando explique se van a dar cuenta que no estoy tan alejado de la realidad, sin estudiar en profundidad el tema, decidió legalizar la producción de marihuana con una ley que fue sancionada en diciembre del año pasado, pero que todavía no fue reglamentada. ¿Por qué no fue reglamentada? Porque una vez que se sancionó en el Congreso por muy poca diferencia de votos entre el oficialismo de Mujica y la oposición, fue un 55 a 45 fue la diferencia aproximadamente, hicieron la oposición, habida cuenta que en octubre de este año hay elecciones presidenciales, hizo una encuesta a nivel nacional y resultó que hace poco tiempo atrás la gente dio un veredicto, un 65% está en contra de la definición que tomó el gobierno. Por eso la ley llamativamente todavía no se reglamentó. ¿Y qué es lo que han encontrado cuando se pusieron a estudiar en profundidad? Y creo que lo van a detener a tiempo. Por empezar, la ley establece que se pueden plantar hasta 6 plantas anuales. Cada productor, cada consumidor o cada productor puede plantar hasta 6 plantas anuales. ¿Quién lo controla? Primer punto, ¿quién lo controla y cómo se controla? Es absolutamente imposible, porque 6 plantas se cultivan en una maceta, o se cultivan, si queremos ir a la tierra, en menos de 1 metro cuadrado. Si yo tengo un campo en Uruguay, o cualquier uruguayo que tenga un campo de 100, 200, 300 hectáreas, ¿cómo van a hacer para controlar las 300 hectáreas todos los días? Eso por un lado. Por otro lado, las 6 plantas, que pueden ser 60, 6.000 o 60.000, que no van a tener control, producen aproximadamente entre 300 a 1.000 gramos de marihuana por cada una de ellas. O sea que sirven 4 plantas, sería 2,4 kilos, ¿no es cierto? Cada porro de marihuana lleva aproximadamente, y haciendo un promedio, medio gramo de marihuana una vez secada al sol, no naturalmente, no artificialmente. Es decir que esa cantidad de marihuana cultivada sin control va a originar millones de porros al año, millones y millones de porros al año, porque insisto, nadie va a poder controlar no solamente la superficie sembrada, sino otra cosa. Las distintas variedades de plantas de marihuana hacen que éstas crezcan entre 2 a 4 meses. O sea, yo planto ahí una semilla de marihuana y en una media de 3 meses tengo la planta desarrollada de 70 centímetros de altura, que es la que me otorga los 600 miligramos de marihuana que decíamos hoy. ¿De qué manera se va a controlar si yo planto una planta? Soy un consumidor en Uruguay y planto una semilla que me madura
y crece en 2 meses, ¿cómo van a controlar que a los 6 meses me vengan a decir que las 6 plantas que yo tengo no son las que planté originariamente? ¿Quién va a registrar el día y la hora de la plantación de la semilla? Nadie. ¿Y cómo se va a controlar? O sea, es quizá complejo para la gente, simple para uno, pero se han metido en un problema que es muy serio y que en mi opinión van a tener que dar marcha atrás. Por empezar, que este tipo de drogas en Argentina, en Holanda, en Uruguay, en Paraguay, lo produce, lo maneja y lo controla el delito organizado. Entonces, independientemente de las buenas voluntades de los gobiernos que quieran resolver un tema así, este no es el camino indicado. Hay otros caminos que no se alejan de un control legal, no debieran alejarse un control legal, pero la legalización, hablando ya de la legalización, que es lo correcto, de la marihuana, no va a resolver el problema, sino por el contrario lo va a agudizar. Totalmente de acuerdo. Y esto lo van a tener los uruguayos en poco tiempo más. Y los argentinos si se aprueba la ley. Ni más ni menos, ni más ni menos. Es que acá hay una cosa que es bastante seria y que creo que es un acto, no creo, en mi opinión, que es opinable, es un acto de irresponsabilidad absoluta lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que despenalizó la tenencia de marihuana para consumo personal, pero está en contra de una ley, que es la 23737, que prohíbe la tenencia de esa planta. O sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo organismo que impera justicia a nivel nacional, violó una ley despenalizando la tenencia. Tendría que haber primero pedido al Congreso de la Nación que modificara la actual ley, la 23737, que prohíbe la tenencia de plantas de marihuana, para después, en base a eso, legalizarla, pero no lo ha hecho. O sea que hay una confusión muy, muy grande en todos los actores, que seguían fundamentalmente por los espasmos de algunos, diría, propiciadores de la legalización o de la despenalización, y que no tienen muy conocido el tema. Sí, Alberto, buenas tardes. Luis Caturini lo saluda. Pero volviendo al tema de la marcha de esta... Muy bien. Volviendo al tema de la marcha de esta tarde. No, perfecto. Porque lo que se nota es un discurso crítico hacia la legalización, hacia la marcha, que en definitiva es una muestra de libertad. Estamos en condiciones de poder manifestarnos a favor o en contra de lo que queramos, en realidad. O sea, sobre la marihuana no se puede marchar a favor o se la critica. ¿Qué pasa con el tabaquismo, que también es una causa de muerte importantísima? Perdón, Luis, ¿Qué pasa con las drogas legales? Que usted sabe que en farmacias se pueden conseguir aún sin recetas y cosas así, porque existe, lo sabemos, como existe el consumo de marihuana, obviamente. ¿Qué pasa con el alcohol, que también se vende libremente? No hay un control sobre eso, y también es causal de accidentes, como lo puede ser la marihuana, que trae problemas serios de salud a futuro y a veces a la brevedad también. ¿Por qué apuntamos directamente a la marihuana? ¿Por qué en ese punto en particular? No, bueno, por empezar, Luis, son opiniones de cada uno, y usted dijo algo que no es real. Usted dice que se prohíben las marchas, la marcha se va a hacer. Usted dice que yo dije que se las critica y con un discurso muy encendido. ¿Cómo no vamos a tener derecho a crítica? Más bien, así como ellos marchan, nosotros lo criticamos. No, yo no estoy a favor. El que marcha va y marcha, y hace bien en marchar. Yo creo que es un error marchar por una cosa así. Y vale tanto la marcha de alguien que para mí está equivocado, que en mi opinión para algunos estoy equivocado. Entonces, Luis, partamos de un principio. La libertad es libre y cada uno la practica como puede y como quiere. En este caso, como quieren. ¿Quieren marchar? Marchan. ¿Quiere fumar marihuana? La Suprema Corte de Justicia, en un error inédito, se los permitió. Pueden fumar. En Uruguay, ¿quieren fumar? Van a fumar. En Holanda, quisieron fumar, van a fumar. Alberto, después el gobierno holandés fue el que se dio cuenta del error que se había cometido. Alberto, pero son opiniones. Sí. Ahora le voy a contestar, si usted me perdona, le doy el título nomás a los requerimientos que me hizo Luis, que son muy atinentes. Sí, perdón, María. No, está bien, Lucila, pero no, sí, hacía. No, le decía
que de ninguna manera lo que yo estoy diciendo quita de en medio que el alcohol sea un elemento sustantivamente grave para la enfermedad de la salud cuando este se consume en exceso, que el tabaquismo está constatado oficialmente y científicamente, más específica la palabra, científicamente, que produce cáncer. El hecho que yo diga que la marihuana produce los desastres que produce a nivel de transmisión, de neurotransmisión, no significa de ninguna manera que yo esté diciendo viva la joda con alcohol, chupen alcohol, viva la joda con el cigarro, fúmense 40 atados de cigarrillos por día. Todo es malo, pero dentro de lo malo, en mi opinión... Estamos hablando de lo ilegal, además, más que nada. Estamos hablando Claro. de cosas ilegales. Cuando en Argentina se legalice, como se está legalizando en Uruguay, podremos hablar con más propiedad. Pero lo que sí estoy en condiciones técnicas de decir que la disolución por parte del tetrahidrocannabinol que produce en la mielina es mucho más grave que el taponamiento que produce la nicotina a nivel de alvéolos bronquiales. Ujú. Y es mucho más grave que el poder, yo diría, atilizante que tiene el alcohol. El alcohol se puede regular un poco más, no mucho más. En cambio, en el caso de es un tema medio complejo de explicar porque tendríamos que hablar de pesos moleculares y demás. En cambio, las drogas como la marihuana, como la cocaína, producen con muy poca dosis una sensación de euforia tan grande que es una diferencia notable con respecto a lo que produce el alcohol cuando se consume de manera demasiado voluminosa. Alberto, Pero- le hago una consulta. Sí. A usted que estuvo además, digamos, al frente de Cedronar y que conoce Sí. muy bien todo este tema, ¿le parece inocente este tipo de marchas que empezaron ahora, justo cuando hay un aumento de consumo y sobre todo el narcotráfico totalmente implantado en la Argentina? O sea, yo no querría pensar que solo un grupito de chicos que fuman marihuana en la plaza, que se juntan o leen una revista o hacen así. Me parece que hay intereses en este tipo de propagandas que además están en todos los medios de comunicación que se viven escuchando y que por supuesto el narcotráfico siempre está detrás de este tipo de cosas en otros países. No sé, le pregunto, acá también, ¿cuál es su experiencia? Mire, la experiencia que tengo es que todas estas cosas masivas están propiciadas siempre por intereses. Yo no puedo corroborar porque al estar fuera de un organismo con el que podíamos tener información fidedigna, no puedo en este caso particular, no lo puedo rubricar. Claro. Pero no me queda ninguna duda que A este mí negocio, tampoco. el de la marihuana, el de la cocaína, el del paco, el del crack, lo maneja el delito organizado. Yo estoy de acuerdo en que los gobiernos, y no podría ser de otra manera, que los gobiernos hagan todo lo posible para controlar el delito organizado, para evitar el exceso de consumo de alcohol, para evitar el exceso o el uso indebido de los psicotrópicos, que también es otro tema a tratar, pero veo que no se hace ni una cosa ni la otra. Y en el caso específico del delito organizado es mucho más grave lo que está ocurriendo que lo que produce el exceso de alcohol o el exceso de usos indebidos de psicotrópicos. Y me parece que eso lo estamos pagando en este momento con bandas instaladas ya en algunos lugares como por ejemplo Rosario, Tucumán, Sí, Gran no, Buenos es terrible, Aires, es terrible. Es provincia de terrible. Buenos Aires, etcétera. Alberto, para terminar, vemos justamente lo que vos estás diciendo, ¿no? Un crecimiento permanente y también de las cocinas de efedrina. Por un lado, me parece que lo que vos decís de que los gobiernos tienen que luchar, tienen que luchar, o sea, pero por lo menos no lo hacen o no se ve, por lo menos en este gobierno ni en los gobiernos anteriores, de que haya Exactamente. habido una lucha en contra de esto porque por algo las fronteras son coladores, o sea, Al lo ves contrario, todos un los montón de días. medidas que propiciaron esto que pasó. Propiciaron todo esto. Y por otro lado, detrás de la marihuana, yo creo que la comercialización muy pronto va a estar, y esto corre por mi cuenta lo que digo, va a estar en manos de un laboratorio determinado. Entonces, la legalización viene acompañada de mucho dinero
y de un laboratorio que va a ser el único que se va a encargar en Sudamérica justamente de propiciar lo que es la venta de lo que es la marihuana con este uso medicinal, como quieren llamarlo. Puede darse, ¿quién habla? ¿Lucía? No, Luján. Ah, Luján, María. Puede darse eso, María Luján, pero te comento, la cocaína hace varias décadas atrás la comenzó a producir Merck, de ahí la palabra merca, cuando se habla de la cocaína, y llamativamente la dejó de producir. Los que conocemos el tema sabemos que Merck en aquel entonces fue inducido a dejarla de producir, por razones de seguridad la dejó de hacer. Acá yo creo que si bien es cierto, la industria farmacéutica en el mundo es de un poderío tremendo, el poder mucho más grande en cuanto a movilización del dinero y lo tiene el delito organizado a través del narcotráfico, que moviliza más de 600.000 millones de dólares al año, solamente superado por el tráfico de armas y muy, muy, muy lejos de lo que producen los laboratorios medicinales. De todas maneras, los intereses que hay en juego económicamente para las drogas ilícitas en primer lugar y para las drogas lícitas en segundo lugar son muy grandes, son muy variados, y lo que observamos con preocupación es que en el caso de las drogas ilícitas, los gobiernos, por lo menos a nivel regional y fundamentalmente a nivel local, o sea Argentina, han descuidado demasiado tiempo el avance de esta problemática. Sí. El caso puntual de Argentina, que tuvimos la Cedronar, que fue creada en el año 1989, durante un año sin secretario. Claro. Sí. Y hoy un secretario que no lo conozco, al señor Molina, le deseo la mayor de la suerte. Buena voluntad tiene, pero no alcanza. Muy buena voluntad. Creo que es una persona excelente, llena de buenas voluntades, llena de buenas intenciones, pero este problema no se resuelve solamente con buenas intenciones y buenas voluntades, sino con otros temas que están más vinculados a los aspectos, si bien es cierto, asistenciales y preventivos son importantes, sin descuidar en absoluto y poner mucho hincapié en lo que es el aspecto del control del delito organizado. Ya lo creo. Alberto, te mandamos un abrazo muy fuerte y un beso enorme para la doctora Lestelle, Mariana Lestelle, que es divina. Gracias. Para ser apreciado, María Luján. Un beso a los tres, chicos. Adiós. Adiós. Era el licenciado Alberto Lestelle, él fue exdiputado nacional y fue el primer titular del Cedronar. 16:42. María Luján Batallán está buscando títulos.